Comenzaremos con la clase de hoy, que es la biología primer año medio. Unidad número 1, el origen de la biodiversidad. Objetivo, analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución. Comenzaremos esta clase hablando de los tipos de pruebas de la evolución. Comenzaremos con lo que es la paleontología. Es una comparación de fósiles y organismos que vivieron en épocas diferentes. Se pueden saber los cambios que han sufrido a lo largo del tiempo. Los fósiles ordenados de mayor a menor antigüedad forman una serie de filogenética, tal y como lo vemos ahí en la figura. Al estudiar estos fósiles, se observa que los seres vivos que han habitado la Tierra han cambiado y que unas especies han sido sustituidas por otras. Otra etapa es la embriológicas, ¿ya? Todo animal en su desarrollo pasa rápidamente por los estados de sus predecesores evolutivos, ¿ya? Al estudiar el desarrollo embrionario, como lo vemos en la figura, su fase, ¿cierto?, de los animales, se descubre que en las fases iniciales existen muchas semejanzas y más cuando más próximos son los animales. Acá, si tenemos la secuencia, si se pueden ver, el pez, la gallina, la vaca y el humano, todos tienen cola. Eso es algo en común que tienen ellos, ¿ok? Bueno, sigamos la otra etapa para ver otra diferencia. Tenemos tipos de pruebas anatómicas. Existen componentes, aparte de distintas especies, que corresponden a una misma plano estructural. Y esto se subdivide en tres tipos. El primero es órganos vestigiales. En muchos seres vivos existen órganos atrofiados, no funcionales, que aparecen en antepasados antiguos, perfectamente funcionales, pero que con el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles. También tenemos los órganos homólogos. Tienen la misma estructura interna, aunque su forma externa y su función sean diferentes. Y por último, tenemos los órganos análogos. Poseen una misma función, pero sus estructuras internas son distintas. Por ejemplo, el ala de un insecto y la de un ave. Son estructuras internas totalmente distintas, pero la misma función. Para volar, en este caso hablamos de evolución convergente. Otro tipo de prueba es la bioquímica. La bioquímica, tal y como se presenta ahí en la figura que observa, tenemos el gorila, el chimpancé y el humano, ¿cierto? Cuando más parecidos son los organismos, más coincidencia existe entre las moléculas que lo forman. Las moléculas que se suelen estudiar son las proteínas y el ADN. La fauna y la flora, ¿ya?, nos va a permitir entregar otra característica, que es otra prueba, que es la biogeográficas, ¿ya?, que es la fauna y la flora de las regiones son más parecidas cuando más cercanas están. Esta relación no tendría por qué cumplir si la especie se hubiese creado de forma aislada. En cambio, se explica si las especies están relacionadas, ¿ya?, y tendrán antepasados comunes, y serán parecidas las especies de zonas próximas, ¿ya? Así como la fauna en América del Sur y África son diferentes, aunque están relacionadas, ¿ya? Otro ejemplo podría ser los monos en ambos continentes. Se deben a que estos se separan hace millones de años, por lo que las faunas actuales
han evolucionado a partir de estos antepasados comunes. ¿Ok? Otra prueba es la distribución geográfica. Fue Charles Darwin quien concluyó que aquellos organismos que habitaban juntos en una determinada área evolucionan de un modo similar, pero cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar hacia formas diferentes, con lo que se puede iniciar un proceso de formación de nuevas especies o especiación. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la figura, el mismo grupo de animales, pero que fue cambiando por características geográficas en diferentes estructuras, pero poseen casi la misma forma inicial. Bien, analicemos ahora lo que es otro ejemplo, que es el molecular. Los relojes moleculares se usan para determinar qué tan cercanamente relacionadas están dos especies, calculando el número de diferencias entre sus secuencias de ADN y aminoácidos. La evidencia molecular de la evolución incluye que todos los seres vivos comparten los mismos materiales bioquímicos bases. ¿Ya? Ahí tenemos un ADN, ¿cierto? Y pasamos ahora a una actividad que quiero que me realicen para que me la envíen y poder tener algún registro de lo que ustedes están aprendiendo en estos momentos. ¿Ya? Actividad a realizar. Analiza la siguiente información y discute, ¿ya? Si, puede hacerlo con tu papá, con tu amigo, etcétera, las posibles respuestas a las preguntas que te voy a proponer a continuación. Por ejemplo, ahí tenemos la Tierra dividido en tres épocas, ¿cierto? Ahí tenemos hace 255 millones de años, ¿cierto? Cuando hablamos del Pangea. Después tenemos una separación que se produjo, ¿cierto? Hace 150 millones de años y hace 65 millones de años donde ya comienzan los continentes como los tenemos ahora. Eh, Existe un tipo de ave denominada comúnmente como aves corredoras, no voladoras, corredoras, que se encuentran distribuidas en diferentes continentes, ¿ya? Por ejemplo, el avestruz, que es el que está al lado izquierdo, ¿cierto? Después tenemos el que tenemos en América del Sur, la letra C, el que tenemos en el otro costado, ¿cierto? Se dan cuenta que casi la estructura es la misma, ¿sí? Y la letra D que habita en Australia. Son diferentes formas de ave, pero en el fondo es la misma. Entonces, con eso quiero que me realicen las siguientes preguntas. Primero, basados en sus conocimientos científicos que hemos visto hasta el momento, formule una hipótesis que explique por qué en diferentes continentes habitan especies de aves corredoras que, aunque distintas por la estructura, tienen características semejantes. Entonces quiero que utilicen una de las pruebas que nosotros utilizamos, que le acabo de entregar, para que me expliquen esa teoría. Una teoría, acuérdense que una hipótesis es lo que ustedes van a plantear, ¿ya? Frente al estudio que se hizo en esta clase. Y dos, nombra y describe la idea que aportó F. Weber acerca del movimiento de los continentes. Ahora, quiero que por favor me realicen una pequeña investigación, ¿ya? En su celular o en su computador, me busquen a esta persona y lo relacionen directamente a lo que estamos viendo hasta el momento, ¿sí? Y valoren la importancia que él entregó. ¿Dónde me van a entregar esto? En una hoja, respóndanme en una hoja, escriben la hoja, la escriben si quieren ustedes, le sacan una foto, o si no, me mandan un archivo, ¿ya? Indicándome, por favor, la pregunta 1, la pregunta 2, a mi mail que está ahí, bueno, que usted lo conoce, se lo coloco de todas maneras, y, por favor, importante, no se olviden, indíquenme su nombre, su curso y su fecha. Entonces yo con esto voy a tener un registro si ustedes realmente entendieron la cápsula que yo le acabo de entregar. ¿Ok? Espero que se encuentren bien y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense.